En esta conversación les compartiré uno de los temas que me parecen muy importantes y me refiero a los atributos del investigador. Podemos tener muy claro el proceso de investigación, el tema a desarrollar, incluso el interés. Sin embargo, para elevar las posibilidades de éxito de lo que vamos a hacer, es importante que reflexionemos sobre cuáles son mis atributos o cualidades como el investigador. Habrá muchos atributos que pudiéramos revisar, sin embargo me parece que podemos plantear cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis actitudes. Si soy psicólogo, si soy sociólogo, si soy docente, pues ahí la idea es que seamos personas que conozcamos con competencia sobre nuestra disciplina y además que conozcamos sobre el tema que vamos a investigar. Y si no conocemos, pues habrá que hacerlo, habrá que ponernos a revisar. La otra parte importantísima es saber de metodología y decidir cuál es la metodología que vamos a utilizar. Entonces hay que conocer sobre la disciplina, sobre el tema y sobre la metodología. En cuanto a habilidades, podemos hablar de habilidades metodológicas, habilidades intelectuales, habilidades de redacción, incluso habilidades administrativas. Y en cuanto a las actitudes, podemos decir que la reflexión se debe centrar también en las actitudes individuales, colectivas y sistémicas. En cuanto a habilidades metodológicas, pues habrá muchísimas. Sin embargo, me parece que debe estar bien claro cuál es el objeto a investigar, el objeto de estudio. ¿Qué vamos a investigar? Alumnos, maestros, instituciones, planes de estudio y en dónde lo vamos a hacer. Es importante también que tengamos claro como habilidad cuál es la orientación de nuestros estudios. ¿Será experimental? ¿Será no experimental? ¿Será descriptiva? ¿Será comparativa? Que quede bien claro, porque luego el problema se plantea en esos términos y la congruencia metodológica no se da porque andamos con otro tipo de orientación. Hay que buscar muy bien definir esa congruencia metodológica. Incluso cuando uno se plantea una pregunta, la que sea, debe uno pensar cómo me la voy a contestar teóricamente. Estoy hablando de la habilidad para el soporte teórico. O sea, el marco teórico no es cualquier cosa. El marco teórico es el que me va a apoyar para responder la pregunta que yo voy a plantear y además para discutir y para interpretar la información. Y algo también sumamente importante es la estrategia de campo. Tenemos que pensar si va a ser un conglomerado, si va a ser una población, si vamos a trabajar con una muestra, si vamos a trabajar un estudio de caso, cómo vamos a diseñar el instrumento, lo vamos a elegir o cuántos instrumentos hay y de qué tipo son, cuestionarios, escalas, guías de entrevista. Esa parte metodológica en cuanto a los instrumentos es muy importante. Y en congruencia con el planteamiento de las variables de los instrumentos está el análisis de datos. ¿Cómo vamos a analizar la información? Según el planteamiento, según el objeto de estudio que tenemos, puede ser estadística descriptiva, puede ser estadística inferencial, paramétrica o no paramétrica, o tal vez un análisis multivariado. Eso es importante que también lo desarrollemos nosotros. Y finalmente, tener habilidad para presentar los resultados. En cuanto a las habilidades intelectuales, pues también habrá habilidades como imaginar, clasificar, sistematizar, analizar y sintetizar. Creo que nos podemos centrar en habilidades para organizar la información, hacer esquemas, establecer relaciones y principalmente analizar información y además sintetizarla. Esas partes me parece que son dos capacidades bien importantes como habilidades intelectuales, el análisis y la síntesis. En cuanto a redacción,
pues también es una habilidad sumamente importante, y no se lo dejemos a la compu, a la laptop, que al cabo ahí nos lo corrige automáticamente. Claro que no. Aquí es muy importante que nos imaginemos en dónde podemos localizar información, en qué libros, en la red, con qué buscador. Si vamos a trabajar sobre docentes, pues buscar maestros, buscar profesores, facilitadores, y de esa manera vamos a localizar bastante información. Después de que la localizamos, otra habilidad importante es seleccionarla y elaborar nuestras fichas de trabajo. Esas fichas de trabajo luego los vamos a ir organizando según el marco que hicimos para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Vamos a hacer una estructura como mapa conceptual, o como un árbol, o como cuadro sinóptico, pero ahí está pues nuestra habilidad para organizar esa información. Y ya que la tenemos organizada, pues vamos a articularla. Y sobre todo, reflexionar en el usuario, para quién va dirigida esta información. Les cuento algo así como un paréntesis. En mi tesis de maestría en recursos naturales, me decía un doctor altamente competente: es que no le menciones a ese instrumento, que era una hacha y un talache, no se llama así, se llama operador ecosistémico funcional de transformación. Digo, ¿y quién lo va a entender, doctor? Dice, tú escribe y ya, si te lo entienden o no, es su problema. Entonces yo los invito a que ubiquen muy bien el usuario. Y si quieren conciliar, bueno, pues entonces pónganle operador ecosistémico funcional de transformación, denominado hacha. Y creo que así lo va a entender más personas, ¿no? Bien, hasta ahí con la redacción. Es importante que corrijan los errores de formato, mecanografía, ortografía, y miren, de manera que el que los va a leer, los lea como si estuviera en una hamaca, así sabroso, y no en el asiento último de un camión de ruta. Bien, otra habilidad es la administrativa. Y esto pensarían que eso para qué. Miren, pues es sumamente importante que conozcan una diversidad de formatos. Porque cuando uno termina su licenciatura, el formato que le dio su maestro o su maestro es lo máximo. Cuando uno termina la maestría, pues todavía un poco más recargado, ¿no? Y si a ustedes les gustó algún autor en especial, pues también van a querer el formato del autor que ustedes leyeron. Sin embargo, depende de la institución que les va a financiar un proyecto, depende de la institución en la que vayan a realizar el trabajo, es el formato que van a seguir para hacer su investigación. Así es que es conveniente que conozcan esa diversidad. Y en cuanto les sea posible, para incrementar las posibilidades de éxito de su trabajo, busquen respaldo curricular. Hagan equipo con algún investigador importante, con alguna investigadora importante en ese plantel, en esa institución, en ese consejo, en el país o fuera del país, y eso les va a asegurar una aventura académica de mayor éxito. Busquen la manera de estar en un equipo de trabajo. No es muy sencillo navegar en este mundo cuando hacemos las cosas solos. Bien, hasta ahí pues con las habilidades administrativas. Hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de habilidades, y ahora abordemos algo bien importante: las actitudes del investigador. Una esencial es la apertura. Tengamos apertura. El que no tiene apertura no avanza en este camino. Tenemos que socializar la información y hay que esperar a que alguien nos retroalimente de lo que nosotros estamos pensando. También otra habilidad importante es la motivación. El que no tiene interés, pues no avanza en el proceso. Las cosas no van a llegar por sí solas. Y hay que establecer un compromiso. Hay que amar lo que hacemos, hay que entregarnos y hay que quererlo mucho nuestro trabajo. Y bueno, otra habilidad finalmente individual es ser emprendedores, hacer que suceda dentro de las posibilidades del contexto en el que estamos. Hay que emprender la acción, que suceda. Las habilidades colectivas me refiero a la comunicación, a la relación y al trabajo en equipo. Hay que sintonizar los canales con otros compañeros de trabajo.
y hay que establecer relaciones positivas, relaciones de apoyo y hacerlo en conjunto porque se enriquece nuestro trabajo. Y actitudes globales o sistémicas serían ver el tema como un todo, no verlo de manera aislada. Bien, hasta ahí hemos explicado pues los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Vamos recapitulando con 3 preguntas. Yo diría, ¿cuáles son mis atributos como investigador? Así es que, ¿cuáles son mis conocimientos? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y cuáles son mis actitudes para desarrollar esta investigación? Y en función de eso, respondernos esta otra. ¿Qué elementos tengo para realizar esta investigación? Y finalmente, ¿qué necesito para fortalecer mi competencia y desarrollar mi investigación? Y bueno, finalmente, pues después de estos puntos que he comentado, conocimientos, habilidades y actitudes, adelante, de acuerdo con su interés y su ritmo. Nos vemos en la próxima ocasión.